cámaras de televisión. Estaban listas para una rueda de prensa aparentemente rutinaria, pero nadie iba a imaginar que estaban a punto de captar uno de los momentos más impactantes de la historia política de los Estados Unidos, donde un hombre enfrenta una condena por corrupción que él no merecía. Mi nombre es Yael Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. Robert Dwyer era un político del estado de Pensilvania. A los 47 años, había pasado por la Cámara de Representantes y cumplió 3 periodos como senador estatal antes de ser nombrado tesorero de estado, la máxima autoridad en el área de recaudación de impuestos. Estaba en el cargo desde el año de 1980 y en su administración se cometieron serios errores al calcular el pago de impuestos de los trabajadores estatales. Como consecuencia, habían pagado de más y el Estado recaudó indebidamente más de $100 millones. Para resolver el problema, el Estado llamó a una licitación de empresas de contabilidad para seleccionar a la que se encargaría de calcular y reembolsar a los trabajadores las sobretasas que se les habían cobrado. Resultó ganadora una empresa radicada en California, Computer Technology Associates, propiedad de John Torquato Jr. Por el trabajo, la firma cobraría $4.6 millones. Poco después de la licitación, el entonces gobernador de Pensilvania, Dick Thunberg, recibió una carta anónima en la que se denunciaba el pago de sobornos por parte de CTA para que le fuera adjudicado el contrato. La fiscalía acusó al propietario de CTA, a su abogado William T. Smith y a la esposa de este por sobornos de funcionarios públicos. Pero la mayor preocupación de los fiscales era determinar quiénes habían sido sobornados, por lo que ofrecieron a Torquato y a sus cómplices un acuerdo. Si revelaba la identidad de estos funcionarios, recibirían penas mucho más leves. Los 3 dijeron que le pagaron a Bob Dwyer $300,000 para que influyera a favor de CTA en la adjudicación del contrato. En 1986, Dwyer fue acusado formalmente por recibir sobornos, fraude fiscal, asociación ilícita y de formar parte del crimen organizado. La fiscalía, convencida de su culpabilidad, le hizo una oferta para evitar el juicio. Si se declaraba culpable, debería pagar una multa de $300,000, mismos que supuestamente recibió de soborno, y recibiría una condena de 5 años de prisión. En cambio, si negaba los cargos, los fiscales pedirían una pena de 55 años de prisión. A pesar del riesgo de pasar el resto de su vida en la cárcel, Bob Dwyer rechazó la propuesta y decidió ir a juicio. Se mantuvo siempre firme en su postura, negó haber recibido un solo dólar y además, la licitación no la había adjudicado él, sino un grupo de trabajo formado por funcionarios del Estado. El juicio se inició en diciembre de 1986 y convocados como testigos por la fiscalía, Torquato, el abogado Smith y su mujer señalan a Dwyer que durante el proceso, dada su presunción de inocencia, continuaba en su cargo como el único funcionario al que habían sobornado para obtener el contrato. Terminado el proceso y los alegatos, el juez Malcolm Moore anunció que iba a anunciar la sentencia el 23 de enero del año de 1987. Sin embargo, la noche del 21 de enero de ese año, alguien le avisó a Bob Dwyer que la decisión ya estaba tomada. Sería declarado culpable de todos los cargos y condenado a 55 años de cárcel. La mañana del 22 de enero, Dwyer convocó una rueda de prensa que se realizaría esa misma tarde. En el anuncio, decía que el tesorero del estado haría una actualización sobre su situación judicial. Pese a la tormenta de nieve que azotaba a la ciudad de Harrisburg, la concurrencia de periodistas fue masiva. Muchos pensaban que renunciaría públicamente a su cargo. Bob Dwyer entró agitado a la sala. Llevaba en sus manos 4 sobres, 3 blancos y delgados y uno abultado de color madera, además de una hoja de papel escrita a máquina. De pie,
Frente a las cámaras de televisión, leyó el texto. I thank the good Lord for giving me 47 years of exciting challenges, stimulating experiences, many happy occasions, and most of all, the finest wife and children any man could ever desire. Now my life has changed for no apparent reason. People who call and write are exasperated and feel helpless. They know I'm innocent and want to help. But in this nation, the world's greatest democracy, there is nothing they can do to prevent me from being punished for a crime they know I did not commit. Some who have called have said I am a modern-day Job. Judge Muir is also noted for his medieval sentences. I face a maximum sentence of 55 years in prison and a $300,000 fine for being innocent. Judge Muir has already told the press that he, quote, felt invigorated when we were found guilty, and he plans to imprison me as a deterrent to other public officials. But it wouldn't be a deterrent because every public official who knows me knows that I am innocent. It wouldn't be a legitimate punishment because I've done nothing wrong. Since I'm a victim of political persecution, my prison would simply be an American gulag. I ask those that believe in me to continue to extend friendship and prayer to my family, to work untiringly for the creation of a true justice system here in the United States, and to press on with the efforts to vindicate me so that my family and their future families are not tainted by this injustice that has been perpetrated on me. We were confident that right and truth would prevail, and I would be acquitted, and we would devote the rest of our lives working to create a justice system here in the United States. The guilty verdict has strengthened that resolve. Cuando terminó, entregó 3 sobres a otros tantos colaboradores. Luego tomó otro sobre, abultado de papel madera. Sacó de su interior un revólver Magnum 357 y lo empuñó apuntando hacia el techo. Mientras las cámaras seguían enfocando a Dwyer, un murmullo creció en la sala de prensa. Dwyer pedía de favor que abandonaran la sala si eso los agravía. Muchos gritaron su nombre para intentar calmarlo. Además, Dwyer dijo: «Retrocedan o esta cosa lastimará a alguien». Fueron sus últimas palabras antes de colocar el arma en su boca y apretar el gatillo. Uno de los sobres blancos contenía una carta de despedida para Joanne, su esposa. El segundo, una cédula de donación de órganos. La tercera carta iba dirigida al nuevo gobernador de Pensilvania, Bob Casey, quien había asumido el cargo 2 días antes. En ella, Bob Dwyer proclamaba nuevamente su inocencia y denunciaba al sistema judicial que lo había condenado injustamente. Más allá de la polémica, su historia dejó una huella profunda. Evidenció cómo una vida pública puede derrumbarse en cuestión de días, y cómo ciertas decisiones tomadas bajo presión extrema pueden cambiarlo todo para siempre. Hoy, el caso de Bob Dwyer sigue siendo recordado no solo por lo que hizo, sino por las preguntas que aún resuenan. ¿Fue justicia o un error irreversible? Un final que, lejos de cerrar la historia, la convirtió en un eco incómodo que todavía persiste. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yel Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.